Hermanos y amigos en el Señor, nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Ya hace 2 o 3 domingos que hemos estado ausentes debido a situaciones que hemos cubierto de la obra del Señor en otros lugares. El domingo pasado concluimos con nuestro culto unido que corresponde específicamente a las iglesias de Cristo en la zona central, paracentral y algo de la zona norte. Gracias a Dios culminamos con 35 bautismos, 3 restauraciones y el culto unido, que hubo una representación de unas 19 congregaciones, habiendo una asistencia de 540 personas. Gracias y la honra sea dada a nuestro Dios. Amén. Voy a presentar las últimas 2 lecciones de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y lo que vamos a estudiar ahora es situaciones que nos hacen volver la energía. Usted lo va a entender cuando digo situaciones que nos hacen volver la energía, a qué aspecto de esta energía me refiero. La mayoría de nosotros hemos experimentado tormentas, o sea, hemos experimentado situaciones muy difíciles, tormentas o situaciones personales, emocionales, muchas veces traumáticas en nuestras vidas. Difícilmente puedo decir que a mi edad no enfrento estas situaciones. Y estas situaciones muchas veces son por las condiciones de los hijos, de las hijas. Uno de padre y la madre también nunca deja de estar pendiente de los hijos o de las hijas. Es algo que se lleva hasta el último día de existencia aquí en esta tierra. Entonces, como resultado de ello, hay personas que sienten que se les desconecta la energía. Pareciera que no tienen una real vida, una vida completamente como debe de ser. Algunos pasan todo el día sin hacer nada y con la mirada perdida. Otros quedan en una forma descorazonada, desanimados o abatidos, y por lo tanto, cuando vemos esta situación, se necesita que se les haga volver la energía. Y claro, nosotros hablamos desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual. Y lo que vamos a estudiar es el hacernos volver la energía desde el punto de vista de las cosas de Dios, desde el punto de vista de lo espiritual. Entonces, veamos esta energía por medio de preceptos. Vamos a estar basando esta lección en los últimos 3 versículos del capítulo 4 de Filipenses, los versos 21 hasta el 23. El texto central es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La carta de Filipenses tiene mucho que decir, hermanos, acerca de la energía. En el capítulo 2, si usted recuerda, el apóstol Pablo dijo que Dios es el que en vosotros produce el hacer. La palabra produce se traduce de la palabra griega de la cual obtenemos energía. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios nos da energía.
Eso es indiscutible. Dios es el que nos da energía. En el capítulo 3 el apóstol Pablo escribió que algún día el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículo 21. Y luego en el capítulo 4, el apóstol Pablo proclamó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Específicamente el versículo 13. La palabra griega que significa fortalece es la misma de la cual obtenemos dinamita. De la cual obtenemos dinamita. Dinamita es fuerza, dinamita es poder. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que una manera como se puede hacer volver la energía en nuestras vidas consiste en hacer que los preceptos de esta carta a los filipenses se incorporen a nuestras vidas, sean parte, hermanos, de nuestras vidas, o sea, que sean parte de lo que somos. Hay que entender esta situación. Entonces, el tiempo que nos hemos tomado para estudiar la carta del apóstol Pablo a los filipenses será desperdiciado si no ponemos en práctica los principios de la letra. Hay un principio que nos lo dice el escritor Santiago. El escritor Santiago, hermano del Señor Jesucristo, en el capítulo 1 vamos a leer los versos 21 hasta el 25. Mírenlo, noten lo que aquí se dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, versos 21 hasta el 25. Por la falta de espacio impedirá un amplio repaso de la epístola. Sin embargo, nos hemos gozado en cada estudio que hemos estado presentando. Pero tomemos un momento para reflexionar sobre el tema general de esta serie que hemos venido presentando. El tema general es el cristianismo gozoso. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Una y otra vez el apóstol Pablo nos dijo que nos gozáramos. Hemos visto que el gozo al cual se refiere solo puede encontrarse en nuestro Señor Jesucristo. No se puede encontrar en otra situación que no sea nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí en el versículo 7 del capítulo 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, noten, en Cristo Jesús. O sea, el centro de todo es Cristo Jesús. Entonces, es mi oración que todos los que han sido parte de este estudio hayan sido bautizados en Cristo y que ahora
sean fieles a Él, que ahora sean entregados totalmente a Él. Una buena manera como puede usted comenzar a seguir a nuestro Señor Jesucristo es por medio de cumplir las instrucciones que se dan en esta carta, que está muy cargada de energía. Esta carta, hermanos, si nosotros la analizamos verso por verso, vamos a notar que esta carta está cargada de energía. Es una carta del gozo, pero es una carta que va aunada precisamente a la acción de la energía en Cristo Jesús, la energía espiritual. Entonces, veamos que esta energía se dio por medio de personas, porque el apóstol Pablo así lo enfoca. Dice, es decir, yo espero que su experiencia, hermano, no se haya disipado, que su experiencia no se haya de una manera que usted, pues, ha sido como quien dice, echar en un saco roto, o como echar sal al agua, que se haya reducido a sencillamente leer la epístola y expresar que es una hermosa epístola y ahí nomás. Mi deseo es que también haya obedecido los mandamientos de Dios que se dan en esta carta y que usted se haya llenado de mucha energía espiritual. Sin embargo, todavía nos falta algo para terminar. En la presentación última que vimos, el apóstol Pablo llegó a la culminación en los versos 19 y 20. ¿Por qué? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este parecería un buen lugar para poner un punto final a la carta. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía algunos asuntos más que abarcar. Podríamos considerar estos últimos 3 versículos como la postdata del apóstol. O sea, una postdata es una nota que se escribe después de todo el contenido de una carta. O sea, eso es como una aclaración de algo. Algunos creen que después del versículo 20, el apóstol Pablo tomó la pluma y escribió personalmente los últimos renglones. En su segunda carta a los hermanos en Tesalónica, cerca del final, él dijo, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 17. Bueno, aquí en los versos 21 al 23 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No podemos decir con certeza que el apóstol Pablo escribió estas palabras de su puño y letra, pero algo es muy claro. ¿Qué es lo que es muy claro? Que él no deseaba poner punto final a su carta sin centrarse en las personas que él amaba. El apóstol Pablo siempre fue muy cuidadoso
de esta situación de expresar su amor en las personas que él amaba. Muy cuidadoso en el sentido de tomarles en cuenta. Y una manera como Dios puede ayudar para hacer que vuelva esa energía espiritual se realiza por medio de las personas. Eso es así. Y esto es una realidad. Usted en determinada ocasión puede estar desanimado, en determinada ocasión usted puede estar en depresión, en determinada ocasión usted puede estar triste por A o B circunstancias diferentes. A cada quien nos llega eso. Pero de repente usted recibe la visita de una persona amada. No digamos si esa persona amada es un hermano en la fe o una hermana en la fe. O puede ser un amigo con el cual usted ha tenido una buena relación durante varios años de su vida. Puede ser un amigo que se fue del país y que de repente volvió y le visitó. Esa persona le da a usted energía, le hace cambiar su estado de ánimo, su mente. Entonces, fíjense bien que el apóstol Pablo se centró en todos los santos. El versículo 21 comienza diciendo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Como se hizo notar anteriormente, la palabra santo significa uno que ha sido puesto aparte. O sea que nosotros que hemos obedecido somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido puestos aparte. ¿Aparte de qué? Aparte del pecado. Estamos dentro de la iglesia, estamos apartados para Cristo. Ese es el concepto de la palabra santo bíblicamente hablando. Entonces, era una designación que se aplicaba y se sigue aplicando a todo cristiano. Todo cristiano es un santo. ¿Por qué? Porque ha sido puesto aparte. Sin embargo, el término era un continuo recordatorio del privilegio exaltado y de la obligación a vivir santamente. Por eso es que el apóstol Pablo dirigió la carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea, a todos los cristianos, hermanos. Entiéndase la palabra santos no como una persona canonizada, no como una persona especial. No ese es el concepto. La palabra santo bíblicamente es precisamente el que ha sido puesto aparte porque ha obedecido los mandamientos de nuestro Señor. Entonces, ahora, al poner este punto final, el apóstol Pablo enviaba saludos a cada uno de ellos individualmente. Después de esto, el apóstol Pablo escribió: todos los santos os saludan. O sea, todos los cristianos que me acompañan os saludan. Estos santos habrían sido los demás miembros de la iglesia que estaban en Roma. El apóstol Pablo deseaba que los saludos y la comunión cristiana fluyeran de acá para allá. Acuérdense que él estaba en prisión, y en prisión esta es una de las 4 cartas que él escribió. Pero habla de ciertos santos. Hay una situación que habla de ciertos santos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo después, él hizo resaltar a un grupo especial de santos que enviaron sus saludos diciendo, miren lo que dice: especialmente los de la casa de César, especialmente los de la casa de César.
la palabra César se había convertido en una designación para todos los emperadores de Roma. César Augusto, era una forma como se designaba al emperador, el emperador romano. El César al cual Pablo se refería era Nerón. Nerón, que reinó sobre el imperio romano cerca del año 54 hasta el año 68 después de Cristo. Entonces, ¿a quiénes tenía presentes el apóstol cuando habló de los de la casa de César? Nosotros tenemos que entender que esta breve frase ha encendido la imaginación de miles y ha generado innumerables páginas de especulación. Por eso hicimos notar anteriormente la posibilidad que algunos de la tropa de élite del emperador Nerón, o sea, los encargados de vigilar en la prisión al apóstol Pablo, se hubieran convertido al cristianismo. Miren lo que dice el capítulo 1 y el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Era evidente pues esa situación. Algunos autores de la iglesia primitiva también especulaban que el apóstol Pablo era visitado por importantes funcionarios romanos a quienes les había causado una impresión favorable. Y es que mire, esto así tiene que ser. El apóstol Pablo estaba en prisión, ¿por qué? Por predicar el evangelio. ¿Había cometido algún delito de prisión? No. Simplemente los detractores, como los tuvo el Señor Jesucristo en su ministerio, que en cierto modo lograron llevarle a la muerte de cruz, los detractores los tuvo el apóstol Pablo. Y entonces, pero la condición de preparación, de conocimiento escritural, secular, que tenía el apóstol Pablo era algo enorme, era algo que realmente admiraba. Entonces, yo puedo imaginarme, y es una realidad esta imaginación, de que el apóstol Pablo, estando en la cárcel, era una eminencia, predicando el evangelio, pero predicándolo con lujo de detalles, predicándolo de tal manera que encantaba a las personas. Y una persona que habla así, en esta forma, es una persona que da muchos deseos de seguirle escuchando. Y yo no dudo que esta fue la situación que se presentó en el apóstol Pablo. En realidad, hermanos, hicimos notar, como decía anteriormente, la posibilidad de que algunos de la tropa de élite de Nerón, o sea, los encargados de vigilarlo, se hubieran convertido al cristianismo. Algunos autores de la iglesia primitiva también especulaban que el apóstol Pablo era visitado pues por importantes funcionarios romanos a quienes les había causado una impresión favorable. En realidad no tenemos idea de quiénes habrían sido los de la casa de César que se habían convertido al Señor, pero podemos tener certeza de que todos los de esa casa con el tiempo habrían preguntado: ¿por qué estás en cadenas? ¿Por qué estás preso? A través de la historia mundial y de cada país,
Han habido personas que caen presas y que son totalmente inocentes, que por haber circunstancias caen en la cárcel, y entonces las personas que logran constatar y que saben de la inocencia de esta persona se quedan totalmente deslumbradas. ¿Por qué esta persona está en la cárcel si su testimonio es un testimonio de oro? Y este era el testimonio del apóstol Pablo. Esta pregunta constituía la oportunidad ideal para hablarles acerca de Jesús. Y el apóstol Pablo no despreció esta situación. El apóstol Pablo siempre aprovechó esta situación en una forma muy especial. ¿Por qué digo esto? Que él aprovechó esta situación en una forma muy especial. Algunos de ellos se convirtieron. Dice en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y estos pues a la vez llevaron las buenas nuevas al volver al palacio del emperador. Entonces viene una interrogante, hermanos. ¿Por qué incluyó el apóstol Pablo esta nota en su carta a los filipenses? Tal vez creyó que sería alentador para ellos enterarse del poder del Evangelio en Roma, que era el eje del mundo civilizado de aquel tiempo. Era la nación que gobernaba, era el imperio que gobernaba. Entonces era algo trascendental. Puede que incluso haya habido vínculos entre miembros de la iglesia en Filipos y los cristianos de la casa de César. ¿Por qué? Recuerde que Filipos era una colonia romana. Filipos estaba al servicio de Roma. Entre sus ciudadanos había habido veteranos de guerra romanos que habrían recibido tierras de Filipos como pago parcial por haber servido a su nación. Entonces, tal vez algunos de estos que todavía tenían lazos con legionarios al servicio de Roma o al servicio de Nerón, más específicamente en Roma, que se habían hecho cristianos. No hay ninguna duda, hermanos. Yo a través de los años de la iglesia aquí en El Salvador, hablo de los años 60, 63, hasta más o menos los años 80. El edificio donde se reunía la iglesia en San Salvador estaba cerca del cuartel central de lo que en aquel tiempo se llamaba solamente Policía Nacional, no Policía Nacional Civil. Y por ahí pasaban muchos agentes de esta dependencia, oficiales de esta dependencia, y muchos se daban cuenta de la iglesia y entraban a escuchar. Puedo dar testimonio de que muchos de ellos se convirtieron al Señor en esa época. Uno de ellos es el hermano Vicente Rodríguez, que ya cuando se jubila como inspector de la Policía Nacional, se fue a vivir a Santa Ana y allí él perseveró fiel a nuestro Señor. Él ya está en el descanso del Señor. Hermanos, no podemos responder todas las preguntas que podrían plantearse en relación con la intrigante frase "los santos de la casa de César", pero es asombroso pensar pues que el Evangelio había penetrado ese antro de perdición. El Evangelio, hermanos, tiene poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación. Hay lecciones, hermanos, que han de aprenderse del hecho de que había santos en la casa de César. Una de ellas es que si el Evangelio pudo llegar a ese ambiente, el Evangelio puede llegar a personas de todo ambiente. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio es poderoso. Tal vez la lección más necesaria para muchos es que ellos pueden ser cristianos, cristianos fieles, donde sea que Dios los ponga. Puede que usted se encuentre en un lugar que bien podría considerarse su propia casa de César. A lo mejor este lugar aquí donde estamos. Menciono algunas situaciones que pueden ser desfavorables. Una familia donde Dios y sus caminos no son honrados. Una institución educativa donde Dios y la Biblia son ridiculizados. Porque esto es lo que sucede. Uno predica el Evangelio. Yo en estos momentos estoy predicando, la gente pasa desapercibida. La gente no le interesa escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos un rótulo ahí que identifica que aquí se reúne la iglesia de Cristo. A la gente no le interesa. ¿Por qué? Porque no oye algarabía. Porque la gente lo que le interesa es lo emocional. Porque la gente lo que le interesa es algo que no es el Evangelio puro. La gente lo que le interesa es la mentira. Tal vez puede ser un empleo que le impida, que penaliza los principios cristianos. Yo recuerdo una vez que estuve con mi hermano allá en California y era un servicio en el centro de amistad propicio para encaminar a las personas drogadictas, alcohólicas, necesitadas por su pobreza, muchas razones. Mujeres vapuleadas por sus esposos, en fin, y yo le hice ver qué bueno sería que aquí hubiera un espacio para enseñarles la palabra de Dios. Y él rotundamente me contestó, aquí no es permitido eso. Y esa es la realidad de muchas instituciones. Puede ser una unidad militar donde abunda la mundanalidad. Las unidades militares lo que predomina es la mundanalidad. Son pocos los que dan testimonio de una vida en Cristo Jesús. Una sociedad también que castiga la expresión religiosa en el sentido puro. Un centro penal donde la crueldad y la impiedad se consideran la norma. Hay muchas cosas que pueden impedir estas situaciones para que el Evangelio camine. Si usted se encuentra en un ambiente como los anteriores, yo le digo que resuelva no conformarse a este siglo, sino transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Este principio lo deja plasmado el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y el versículo 2. Yo le digo, confíe en que Dios le ayudará. Yo le digo, no será fácil. No es fácil para toda esta gente acá predicarles el Evangelio porque no quieren escucharlo. Nosotros queremos darles a conocer el Evangelio, pero no quieren escuchar el Evangelio puro, quieren vivir escuchando la mentira. No será fácil, pero con la ayuda del Señor, usted puede ser un santo en la casa de César. O sea, lo que el apóstol dice es que os saludan los de la casa de César, está diciendo aquí, dentro de este imperio romano, aquí dentro de esta cárcel,
yo he podido predicar el Evangelio y he hecho que muchos, o algunos, o pocos, lo que sea, 5, 10, 15, 20, los que hayan obedecido, pero los de la casa de César habían obedecido el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso me refiero a los santos en general. Antes de dejar Filipenses capítulo 4, versos 21 al 22, hagamos una pausa para analizar a todos los que enumeró el apóstol Pablo. ¿Qué muestra más representativa constituían ellos? En primer lugar, mencionó santos miembros de la iglesia en general. Luego el apóstol Pablo se refirió a predicadores, maestros y otros líderes cuando dijo, los hermanos que están conmigo. Los hermanos que están conmigo. Por último, había santos incluso en la casa de César. Entonces, hermanos, el cuerpo del Señor se compone de gente, toda clase de gente, y nosotros recibimos fortaleza unos de otros. Por eso miren lo que dice también el apóstol Pablo en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y él termina diciendo en el capítulo 14, verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, esto es lo que en esta primera parte quería presentarles acerca de esta energía que nosotros podemos recibir a través de el apóstol Pablo, a través de hermanos que son ejemplo y sobre todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo importante que nosotros tenemos que entender. El próximo día del Señor, si el Señor nos lo permite, voy a presentar la segunda parte de este mensaje y con eso voy a concluir el estudio, el bello estudio de la carta del apóstol Pablo que escribió a los hermanos en Filipos y que nos describió a nosotros también, hermanos. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.